fructífero en el nombre poderoso de Cristo. Te damos con fe, bendice, Señor, cada hogar, cada familia, cada fuente de ingreso. Bendice la obra de nuestras manos, Señor, de buena forma, que el bien y la misericordia, como dice el Salmo 23, nos persigan todos los días de nuestra vida hasta que regresemos a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden pasar ahí, amados, pueden pasar y anunciándole que hoy por la tarde vamos a estar compartiendo una enseñanza virtual a partir de las 5, hermano. Ahí consígase cafecito, chocolatito, lo que a usted le guste, para que podamos compartir la palabra hoy por la tarde. Gracias, hermano Nan. A partir de las 5 vamos a tener una conexión virtual. Hermano, anunciarle también que el día martes tenemos nuestro discipulado congregacional. De ahí tenemos actividad hasta el jueves. Ya el jueves es 31 de marzo. Óigame, hermano, ¿cómo va este año? Ya es 31 de marzo, hermano. Ya se fue el mes número 3. Tenemos corderitos el jueves 31 de marzo a partir de las 7. No se preocupen los corderitos, ya yo no voy a predicar el jueves. El jueves no voy a predicar, es que el jueves pasado me pasé ahí, hermano. Viernes tenemos nuestro culto familiar a partir de las 6:30. Y luego el sábado tenemos intercesión, hermano, a las 6 de la mañana. Tenemos intercesión aquí en la casa del Señor. Y también tenemos ensayos por la tarde. Adulán está convocado a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué hay el próximo domingo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay Santa Cena el otro domingo. Nos sentamos a la mesa del Señor. Así es que toda esta semana, hermano, a partir de ya, mire, siempre debemos de prepararnos, pero cuando se acerca un evento tan especial como la Santa Cena, qué feo es que nos acordemos hasta el mero domingo, hermano, cuando nos levantemos. Hoy es Santa Cena. No, hombre, mire, toda la semana, el domingo hay Santa Cena. Señor, quiero sentarme a tu mesa, yo quiero sentarme a tu mesa, yo quiero sentarme a tu mesa, yo quiero sentarme a tu mesa. Hermano, qué bendición es sentarse a la mesa del Señor. Qué bendición que aunque estemos lisiados de nuestros pies, el Señor nos... Hayan defectos, pues, que hayan defectos, el Señor nos permita sentarnos a su mesa. Así es que no desaprovechemos la oportunidad. Próximo domingo tenemos la mesa del Señor. Hermano, recuerde, 13 de abril, se lo he venido anunciando. No he chequeado la lista a ver si ya avanzó un poquito. La última vez que la revisé habían como 30 y algo anotados. Yo sé que faltan muchos. Yo lo que necesito es sacar, hermano, una estadística para ver si tenemos que contratar más de una unidad de transporte, ¿verdad? Porque si a última hora no quiero andar corriendo de que no cabemos, pero tampoco quiero hacerlo sin tener más o menos un dato, hermano. Así es que los que no se han anotado, tal vez ahí los hermanos de multimedia pueden actualizar pero mandarlo al grupo otra vez, porque ya se quedó muy arriba. Que lo vuelvan a mandar para los hermanos que no se han anotado. Hay una encuesta ahí en el grupo del WhatsApp. Solo le da clic a eso, hermano, solo ahí con el dedo si tiene un smartphone, y ahí lo va a llevar a un formulario donde solo tiene que poner su nombre, creo que su nombre, su teléfono y la edad, por si es menor de 5 años o mayor de 5 años, para que veamos si van a ir niños también. Entonces, facilito, hermano. Ahí para los que van a ir, por favor, anótense para ir teniendo un dato. Ya se nos acerca. Ya confirmaron, hermano, que solo va a ser media vigilia ya. Ya escuché a mi pastor ahí que, ¿verdad, amados? Sí, solo media vigilia, ¿verdad? Es hasta las 12 de la noche. Tómelo en cuenta por lo que le dije, hermano. Si tiene dificultades por su transporte, tómelo en cuenta. No nos arriesguemos, ¿verdad? Si de repente el bus lo va a dejar en un lado donde usted tenga que caminar y se vaya a arriesgar, mejor, yo diría, mejor no, hermano, ¿verdad? También el Señor nos ha mandado a que seamos prudentes, ¿verdad? También los hermanos que van a ir por cuenta propia, bien importante, hermano.
que siempre nos informen, porque queremos apartar un lugar allá para nosotros, solo para la iglesia. Entonces es necesario también tener el dato de cuántos van a ir en su carro aparte, pues, porque hay unos que van a ir en su vehículo. Igual necesitamos, porque allá nos van a reservar un lugar, y entonces sí tengo que darles un número exacto, más o menos cuántos vamos a ir, para que podamos estar allá en un mismo lugar. Esa es otra cosa. Hay veces que se sientan aparte, hermano. Mire, conservemos la unidad. Sentémonos en el mismo lugar allá todos, que toda la iglesia de Puerto Cortés quede en un mismo lugar, para que ahí estemos, hermano, en unidad siempre. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Tenemos la actividad de Silos de José. No la anunciamos como deberíamos, hermano. Y a ver, hoy le venía diciendo a mi esposa que no la anunciamos, pero vamos a tener la mesa todavía el día martes y el día viernes de la próxima semana, para que los que no pudieron traer su aporte hoy lo puedan hacer el día martes o el día viernes de la semana entrante. Gloria a Dios. Bueno, hoy, hermanos de alabanza, pueden descender. Hoy tenemos la honrosa visita, hermano, de los hermanos obreros del Señor, de la iglesia central. Póngase de pie, amados, que la iglesia los salude, los conozca. Mire, tenemos un equipo que vino a bendecirnos hoy. Le damos la bienvenida. De veras, mire, hermano, es un privilegio muy grande que nos vengan a bendecir de allá, de nuestra casa central, que vengan y nos bendigan. Es una bendición. En algún momento su pastor anduvo así como ellos, mire, visitando otras iglesias en ese trabajo de los obreros. Ahora es escuela de pastores, pero es una bendición, hermano. Es una bendición y vaya, no lo digo por ellos, pero hay que poner recursos propios, ¿verdad? No crea que es algo que nos mandan así, hermano, como que todo bien. No, ellos por amor hacen esta labor de venir a visitar, por amor al Señor y por el privilegio que el Señor les ha dado. Pero de eso se trata, hermano, de que todo el que dice que el Señor no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Es una bendición, y valorar el esfuerzo, valorar toda esa dedicación que tienen para bendecir las iglesias hijas. Así es que les damos la bienvenida, amados. Espero que los hayamos atendido bien, ¿verdad? Espero que sí, hermano, porque porque hay veces que le toca ayunar a uno, a la fuerza, ¿va? Pero no, yo creo que los atendieron bien. Bueno, hermano Francisco López, véngase. Él va a ministrar la palabra esta mañana, y abramos nuestro corazón, hermano, para que el Señor nos hable y siembre esa semilla. Buenos días, mis amados. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres por estar en la casa del Señor esta mañana? Aunque allá en el hotel estaba bien rico para dormir. Pero damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen conmigo que su misericordia es para siempre? Amén. Su misericordia es para siempre. Gracias porque nos permite poder compartir con ustedes, a sus amados pastores. El único propósito de poder estar aquí en nosotros es dejar una palabra de Dios, algo de Dios en sus vidas, en sus corazones, y que le pueda servir a usted, a su familia, a su ministerio, en su estilo de vida, en su manera de enfrentar la vida. Amén. También reciba muchos saludos y bendiciones de mi pastor y su apóstol Germán Ponce. Amén. ¿Recibe usted esas bendiciones de nuestro pastor? Amén. Él siempre pide que mandemos esos saludos, esas bendiciones, un abrazo fuerte
para la iglesia, para el ministerio, esperando bien, como Él lo dice, que sus hijos se encuentren en la verdad, amén. También, amado hermano, me acompañan mis hermanos Wilson y su amada Mari, el hermano José Luis y su hermana Mati, y mi amada esposa Yadira, amén, que me está acompañando también, para que usted los pueda conocer ahí. Y nos sentimos honrados, amados hermanos, de poder compartir algo del Señor, poder dejar una palabra, algo que el Señor le pueda servir a usted y a su vida. Yo quiero que mire a su hermano que está ahí a la par y pueda decirle: abre tu corazón a la palabra del Señor esta mañana. Amén. Ahí, sin más preámbulos, amado hermano, para que usted nos acompañe a la palabra de Dios y poder extraer una enseñanza que nos pueda servir en nuestra vida y que nos pueda hacer unas mejores personas, que nos pueda hacer mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos, que pueda esta palabra de Dios quedar sembrada en nuestros corazones, o como dijo la palabra profética, como el Señor nos ha hablado, que nuestro vientre, esa semilla de la palabra de Dios quede ahí en nuestro vientre y pueda producir el fruto necesario que necesitamos para nuestras vidas, amén. Pueda producir el fruto que necesita nuestro hogar, nuestra familia, nuestro ministerio. Acompáñeme ya a la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 6, en la versión 60. Efesios capítulo 2, verso 6. Ahí vamos a iniciar esta mañana esta porción de la palabra de Dios. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia. Repita conmigo: las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Ahí donde está, acompáñeme a hacer una palabra de oración. Que esta palabra nos pueda servir a nosotros, a cada uno de nosotros, para que podamos avanzar en la vida, que nos pueda impulsar a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea, a los propósitos de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Permítenos, Señor, en nuestro corazón, que haya cabida tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, que es tuya, pueda producir, Señor, el fruto deseado en nuestras vidas, en el ministerio, Señor. Que produzca, Señor, algo de ti, Señor, en nosotros, para que nos pueda, Señor, ayudar, para que nos pueda impulsar en esta vida, en este camino que estamos recorriendo, mientras te esperamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos encontrar el oportuno socorro, que podamos encontrar la pronta respuesta, Señor, para todas aquellas decisiones que vayamos a tomar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús esta mañana. Regálale palmas al Señor, amén, esta hermosa mañana. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, se llena nuestro corazón. Porque la gracia de Dios es mayor en nosotros, amén. A pesar de todo lo que nosotros podemos ser, hayamos vivido, su gracia ha abundado en nosotros. Entonces, mire qué maravilloso es esto, porque nuestro Dios es rico en misericordia y en amor para con todos nosotros. Porque nos ha tocado vivir los tiempos que Él anunció de antemano, desde siglos, desde edades atrás, hermano. Y esos tiempos son que esa gracia que se había anunciado por los profetas, que estaba escrita en el Antiguo Testamento, Dios la ha mostrado a nosotros. Dice que por medio de su Hijo, Él mostró esa gracia a nosotros, porque la palabra de Dios la estableció por la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos entrada a esa gracia maravillosa, amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo estableció la gracia y la verdad. Y por medio de la fe ahora nosotros podemos entrar a esa gracia maravillosa y podemos disfrutar. Diga conmigo: gracia. Una vez más, gracia. Entonces, cuando hablamos de gracia, a veces solo la enfocamos, amado hermano, en perdón y salvación. Y nos quedamos en ese enfoque, perdón y salvación, pero
al leer este texto de la palabra de Dios, nos habla de las abundantes riquezas de su gracia. Diga conmigo, las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, por eso dice que por esta razón tomamos todo de su plenitud, dice gracia sobre gracia. Y que también tenemos redención y perdón de pecados en la gracia. No solo esto, sino que también la salvación de nuestras almas. Porque su gracia nos salvó, hermanos, su gracia nos alcanzó. Si no hubiera sido por su gracia, no pudiéramos estar hoy nosotros aquí, amado hermano. Si no hubiera sido por su gracia, hoy usted no podría ser la persona que es hoy en día. Si miramos nuestro pasado, que no es correcto verlo, que no es agradable verlo, pero si pudiéramos ver en retrovisor nuestro pasado y lo que éramos antes y lo que somos ahora, usted podría decir, bendita gracia del Señor que nos salvó y que nos alcanzó. Bendita gracia del Señor que se dignó en poder mirarnos y poder transformar y cambiar su vida. Pero también la gracia, Dios no solo quiere mostrárnoslas, Él quiere que también darnos las abundantes riquezas de su gracia. Y eso es que yo quiero ministrarle esta mañana, las abundantes riquezas de su gracia. Porque no la enfoque solo en salvación y perdón. No solo es eso la gracia del Señor que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces tenemos un enfoque, un panorama del evangelio muy corto. Un panorama del evangelio que pensamos que la vida solo es perdón, salvación, congregarse, y no es eso. La gracia, en el evangelio de la gracia no solo es eso, es parte de, pero no solo es eso. Entonces, mire que la palabra de Dios dice que la gracia de Dios es sobreabundante. Diga conmigo, la gracia de Dios es sobreabundante. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es sublime. La gracia de Dios es incomparable, es extraordinaria. Es impresionante y algo muy hermoso, que la gracia de Dios es multiforme. Mire todo lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. No solo es salvación, perdón, redención. Conlleva un montón de cosas la gracia de Dios. Y lo vamos a poder encontrar en la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta que teníamos un enfoque corto de la gracia de Dios. Teníamos un pensamiento corto de la gracia de Dios. Porque hay algo que debemos entender, que hay que crecer en la gracia. Diga conmigo, necesito crecer en la gracia del Señor. Necesitamos crecer, necesitamos pasar de arrepentimiento, de perdón, de redención a otras cosas que la gracia nos ofrece. Entonces usted necesita crecer, como ministerio necesitamos crecer en la gracia. ¿Para qué? Para poder alcanzar toda su abundancia. Y la abundancia de la gracia es infinita, hermano. Es infinita, no tiene límite. Entonces es necesario poder crecer en la gracia de Dios, avanzar en la gracia para poder alcanzar toda la abundancia que la gracia nos ofrece. Amén. Por la fe podemos entrar a esta gracia maravillosa, pero ya estando ahí, hermano, necesitamos crecer y entender que la gracia es infinita, es multiforme, es sobreabundante para con nosotros. Esa es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestra vida. Entonces, acompáñenme a la primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Vamos a poder ver una iglesia, un ministerio, vamos a poder ver gente, hijos de Dios, que la gracia fue derramada sobre ellos. ¿Y qué fue lo que obtuvieron al poder crecer y al poder obtener la gracia de Dios? Dice primera de Corintios capítulo 1 verso 4 al 7, dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hablándole Pablo a la iglesia de los Corintios. Porque en todas las cosas, dice, ¿fuiste qué? Enriquecidos en Él, dice. Y mire, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, dice, que ningún don los falta, y esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo la gracia a los corintios? Los enriqueció en todas las cosas. Diga conmigo, la gracia me enriquece en todas las cosas. ¿Sabe qué es todas las cosas, hermano? Todas las cosas es todas las cosas.
La gracia me enriquece en todas las cosas. Y esa gracia fue derramada sobre los corintios, sobre la iglesia en Corinto. Y dice Pablo que daba gracias a ellos. ¿Por qué? Porque fueron enriquecidos en todo, dice. Y alaba, el apóstol Pablo alaba a esa iglesia y resalta las virtudes, pero también, y antes de comenzar a mostrar las virtudes de ellos, en primer lugar, elogia la bendición que Dios había derramado sobre ellos, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él. Hay algo donde usted necesita ser enriquecido, pero no quiero ponerle un pensamiento de avaricia, hermano, sino algo que usted necesita de Dios, que Dios desea que lo enriquezca. Tal vez usted necesita salud, es una riqueza. Tal vez usted necesita un consejo, tal vez usted necesita tomar decisiones. Qué hermoso es poder tomar decisiones basadas en la palabra de Dios que nos lleven, hermano, a poder salir de nuestros problemas, de nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué necesita de Dios usted? ¿Hay alguna riqueza que necesita de Dios? Recuerde, usted está en la gracia. Usted está en la gracia. Usted ya está viviendo la gracia, pero necesitamos entender y conocer que la gracia es abundante, que la gracia de Dios es multiforme. Y en primer lugar es porque lo que le dice el apóstol Pablo es que fueron enriquecidos en todo. El Señor en su infinita misericordia había derramado abundantes bendiciones sobre la iglesia que estaba en Corinto, en todas las cosas, hermano. Imagínese, hermano, ser enriquecido en todas las cosas, pero no con un pensamiento de avaricia, sino que la gracia sí es. La gracia nos enriquece en nuestra vida material, en nuestra vida espiritual, nos enriquece en nuestra vida secular, nos enriquece en nuestra familia. ¿Cómo nos enriquece en nuestra familia, hermano? Y usted puede ver. Los padres, al menos yo solo era una persona, hermano, pero ahora somos 4, estamos enriquecidos, amén. ¿Ah? Ahora puedo ver a mis hijos en mi casa, cuando solo yo pasaba y de ahí solo mi esposa, pero ahora vamos creciendo, amén. Las familias van creciendo. Esa es la gracia del Señor, la multiforme gracia del Señor. Pero también lo más hermoso de esto es que nos dice que Él los enriqueció, no solo en una cosa. Los enriqueció en todas las cosas, enriquecidos en todas las cosas. En segundo lugar le dice que estas riquezas traían consigo la sabiduría obtenida, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dice que ellos eran enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Entonces la palabra de Dios es la única que nos puede dar la sabiduría para poder vivir en esta vida. Entonces es una riqueza la sabiduría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a dar el entendimiento, el conocimiento de cómo comportarnos, de cómo tomar decisiones, de cómo enfrentar la vida mientras esperamos en esta tierra a nuestro Señor. Entonces fueron enriquecidos en toda palabra, en toda sabiduría, en todo conocimiento, en toda ciencia. Entonces la iglesia que estaba en Corinto abundaba en todo conocimiento y entendimiento. Y quien estaban escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mire qué riqueza la que tenía esta iglesia, la que tenía este pueblo. Entendidos en todas las cosas, llenos de todo el conocimiento y la sabiduría, pero no del hombre, sino de Dios. En tercer lugar dice que la gracia de Dios fue derramada sobre ellos y los enriqueció de tal manera, dice, que no les faltaba nada. ¿Le falta algo a usted esta mañana? Ya los veo levantando la mano. Sí, a mí me falta algo. ¿Nos falta algo esta mañana, hermano? Miren lo hermoso de este pueblo, de esta iglesia, que fueron enriquecidos a tal manera que no les faltaba nada. Nada. Pero esa es la gracia que usted tiene también. Esa es la gracia que Dios ha derramado sobre usted, sobre el ministerio, sobre su vida, sobre su familia. Entonces, era un ministerio, era un pueblo que no le hacía falta nada, porque la Escritura enseña que solamente en Dios encontramos todas las riquezas que están reservadas para nuestra vida, y es conforme a esto que los corintios habían sido bendecidos. Pero también en cuarto lugar el apóstol agradece a Dios porque los corintios abundaban en dones espirituales. También eran enriquecidos en los carismas, en los dones espirituales que el Espíritu Santo había derramado sobre ellos. ¿Cuántos anhelamos los dones espirituales, hermano?
el apóstol Pablo nos hace un llamado, dice, anhelad los dones, los mejores dones. ¿Cuántos desean tener fe? ¿Cuántos desean profetizar? ¿Cuántos desean hacer milagros? ¿Cuántos quieren palabra de ciencia? Es la gracia, es para usted. Usted debe entender que esos regalos de la gracia están disponibles para su vida, pero es necesario que crezcamos y entendamos que son de nosotros, que usted los puede obtener. Que no solo los hermanos que profetizaron hoy pueden profetizar, todos podemos profetizar, pero necesitamos entender y conocer la gracia de Dios. No le tenga miedo al micrófono, a hablar en público. Que la gracia de Dios se derrame sobre usted esta mañana y pueda ser enriquecido en todas las cosas, no solo en lo material, en lo espiritual. Que el Señor pueda derramar esa gracia, esos carismas sobre todos ustedes y puedan hacer maravillas, milagros, profetizar, puedan hacer sanidades. Que donde quiera que ustedes estén, el Señor los use poderosamente. Pero tiene que entender que la gracia del Señor está en su vida. Tiene que conocer y crecer en la gracia. Que los dones son para usted. Que los carismas, los regalos de la gracia que nuestro amado Espíritu Santo nos da son para nosotros. Pero necesitamos anhelarnos, necesitamos buscar los mejores dones, lo mejor que nos ofrece la gracia, necesitamos buscarlos, anhelarnos y así para poder obtenerlos. Cuando hablamos de dones, hermano, hay una gran lista que también está establecida en los Corintios, ahí la estableció el apóstol Pablo y usted puede poner una lista de todos los dones que usted desea obtener. Y van a ser realidad para su vida, pero tienen que entender que es en la gracia de Dios, que no es por nosotros, no es por lo que estudiamos, no es por cuánto buscamos al Señor, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que ha sido derramada en nosotros y que nos pone a disposición las multiformes riquezas del cielo para nosotros. Entonces es importante anhelar los dones, no menospreciarlos. Dice el apóstol Pablo, hay algo que ustedes no tienen que ignorar, dice. Hay muchas cosas que podemos ignorar como hijos de Dios y es acerca de los dones espirituales. Eso usted como hijo de Dios no lo puede ignorar, no lo puede pasar por alto. Que hay dones, hay carismas para usted y que si Dios lo habilita en alguno de ellos es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del ministerio, es para edificar a su hermano que tiene a la par. Entonces mire qué hermoso esto, porque el propósito de esta gracia que fue derramada sobre los corintios era que se mantuvieran firmes hasta el regreso de la venida de nuestro Señor y esperando la manifestación de nuestro Señor, el cual también dice que Él confirmaría hasta el final. Entonces, la gracia de Dios nos enriquece en todas las cosas. Diga conmigo, la gracia de Dios me enriquece en todas las cosas. ¿Puede creer eso usted? Que la gracia de Dios lo enriquece en todas las cosas. Entonces vio que ya no solo es perdón y salvación, lleva otra cosa. Lleva riqueza, pero material, espiritual, de diferentes formas se representan las riquezas. Entonces, que la gracia que fue derramada sobre los corintios sea derramada sobre su vida esta mañana, amén. Para que no le falte nada en su vida, en su ministerio y en su familia. Que si hoy pueda estar necesitando algo, que el Señor supla todo lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Si hay algo que usted necesita hoy, que el Señor lo supla esta mañana en el nombre de Jesús. Si es salud, si es economía, si es decisiones, si es proyectos, planes, si necesita recursos, todo lo que usted necesite. Hablaba la profecía de un vientre que necesitaba un fruto, que la gracia de Dios pueda producir el fruto que su pueblo, que su vida necesita en el nombre de Jesús esta mañana, amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Déjeme decirle, hermano, que si algo le falta a usted en su vida, Dios se encargará de suplirlo porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Dios se encargará de suplirlo. No se preocupe, usted está en la gracia del Señor. Usted está en la gracia del Señor. Pero gracia no es libertinaje. Gracia no es hacer lo que yo quiero, sino que la gracia del Señor nos va a llevar a lograr cosas
que están ahí y que han sido preparadas para nosotros, que han sido establecidas para nosotros. Entonces, qué hermoso es esto, porque era un pueblo enriquecido en todas las cosas, hermanos. Qué bendita gracia del Señor para sobre este pueblo y para sobre nosotros. Y que nada nos pueda faltar, amén. Que nada nos pueda faltar, que seamos enriquecidos en todo lo que necesitamos. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 8, verso 1. 2 de Corintios capítulo 8, verso 1. Dice su palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia. Cambiamos de lugar, mi hermano, cambiamos de pueblo. Que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, dice esta versión. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, dice. El apóstol Pablo hablando también y agradeciendo por la gracia de Dios que había sido dada a la iglesia que estaba en Macedonia. Pero continúa con la iglesia, elogiándola a la iglesia en los Corintios. Dice: yo sé que ustedes han sido enriquecidos en todas las cosas. Yo sé que el Señor les ha dado dones, les ha dado sabiduría, les ha dado entendimiento, conocimiento. Y abundan en todo, le dice Pablo a los Corintios. Pero yo quiero que abunden en esta gracia que fue derramada también a los macedonios, a la iglesia que estaba en Macedonia. ¿Y qué fue esa gracia que fue derramada sobre ellos? Que a pesar de la tribulación que estaban viviendo, que a pesar de la aflicción que estaban viviendo, que a pesar de la necesidad que estaban pasando ellos, dice que abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Cómo alguien necesitado va a abundar en riquezas, amado hermano? Si necesita que le den. Si esta iglesia estaba pasando, este pueblo estaba pasando por tribulación, por angustia, no estaban muy abundados como los corintios, pero a los que estaban abundados les dice: yo quiero, sí, tienen esa gracia, no les falta nada, están enriquecidos en todas las cosas, pero también quiero que tengan esta gracia, que sean generosos, que haya generosidad en ustedes. Y pone como ejemplo a la iglesia en Macedonia. Dice que a pesar de tener poca fuerza, que a pesar de tener necesidades, tribulaciones, abundaron en riqueza de su generosidad y aún más allá de su fuerza. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la gracia que fue dada a esta iglesia, a este pueblo, y la gracia que fue derramada a esta iglesia, que era abundar en riqueza de generosidad. Por eso es que hoy se hacen los hilos de José, hermano. Por eso es que hoy, siempre hay un domingo donde usted puede traer los hilos de José y puede traer ayudas. ¿Qué es eso? Riqueza de su generosidad, para ayudar al necesitado, para ayudar al hermano que necesita alguna provisión, que necesita alguna ayuda. A pesar de lo que estemos viviendo, amado, la generosidad, hermano, no se mide por lo que usted tiene. Ya le iba a ser así, hermano. La generosidad no se mide por lo que usted tiene o por la cuenta de banco, cuán llena la tiene. Si para el que tiene es fácil dar, hermano. Para el que tiene, dígame, para el que tiene es fácil dar. Para un empresario que tiene es fácil dar. Para alguien que tiene un negocio próspero es fácil dar. Pero aquel que está luchando, que tiene tribulación, que tiene necesidad, que tiene falta de las cosas, ¿es fácil dar? Pero la gracia hace eso, amado hermano. La gracia hace que abunde a pesar de nuestras debilidades, que tenemos poca fuerza, que estamos pasando necesidades. La gracia hace que abunde en nosotros la riqueza de la generosidad. Y hay un buen ejemplo de esto, pero dice Proverbios capítulo 11, 25, dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Entonces, la generosidad es una gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros, pero también es un don, es un regalo para nosotros. Cuando usted ve los regalos, los carismas de Dios, dice que hay algo que resalta, y es que declara que palabra de exhortación, palabra de edificación, pero dice que él reparte con generosidad, Romanos 12:8.
Entonces, es un don, es un regalo de la gracia, nos habilita, nos da ese regalo, esa capacidad que a pesar de que no tengamos mucho, está en nosotros el poder ayudar a los demás, el poder ser generosos con los demás. Entonces, el alma generosa será prosperada y también será saciada. Entonces dice Dios, estás haciendo un esfuerzo, veo tu generosidad, pero así como es tu generosidad, así también va a ser contigo. Entonces, si damos, recibimos. Si damos, recibimos. Amén. Dios ve eso. Estás dando, yo también te voy a dar. Dios ve eso. Estás pasando necesidad. Pero a pesar de que estás ayudando a los hermanos, entonces Dios ve eso. Entonces yo te voy a saciar tu necesidad para que no te falte a ti, porque le estás dando a tus hermanos, estás apoyando a tus hermanos. Mire la gracia del Señor, que a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos tener un corazón de generosidad y así poder recibir lo que nos falta a nosotros. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. El Señor no le está diciendo a usted cuando tengas ahí apoyar, cuando tengas tiempo, no solo finanzas, puede ser tiempo, puede ser otras situaciones de la vida. Porque para el que tiene, hermano, es fácil dar. Hay un texto bien conocido que habla de esto, porque en los tiempos de Jesús, usted recuerda que los ricos daban mucho. Para los ricos dice que daban un montón de dinero, pero era lo que les sobraba. O sea, no era fácil para ellos pues dar, porque tenían en abundancia y era lo que les sobraba. Pero había una mujer viuda, pobre, necesitada, hermano, casi al borde de la destrucción, al borde de un colapso, porque no tenía ni para comer, y lo único que tenía, hermano, fue lo que le dio el Señor. Y dice que ella, de su pobreza, de su calamidad, dio todo lo que tenía al Señor. Y ¿sabe cuál es lo hermoso? Que el Señor estaba viendo eso y dijo, aquel se sacó la cartera y dio 1 millón, pero aquella solo dio una monedita. Pero era todo lo que tenía, era todo el sustento que tenía en su vida para poder vivir. Después de eso no había más retorno para su vida. Pero estaba el Rey de Reyes viendo ahí y calificando y observando y diciendo, ella sí dio todo. Mire, a pesar de la situación que estemos pasando, pero si hay en nosotros la actitud de darle todo al Señor, el Señor lo va a ver y va a decir, yo necesito saciar a mi hijo, yo necesito que a mi hijo no le falte nada. ¿Por qué? Porque lo ha dado todo por mí. A pesar de la situación, de la necesidad que está pasando, Él ha entregado lo último que tenía, el último suspiro de su tiempo, de su recurso, de su vida, de su familia. Todo lo que tenía lo ha puesto a mis pies. Esa es la gracia del Señor. Las gracias de su generosidad hacen que produzca en nosotros, en medio de situaciones difíciles, el poder ayudar a los demás, el poder darle al Señor lo que a Él le agrada. Entonces, la gracia de Dios nos hace abundar en riquezas de generosidad. Que la gracia de Dios, hermano, esté en nosotros para poder ser generosos. Generosos con nuestro tiempo al Señor, generosos con nuestros recursos, generosos con nuestra vida. Porque cuando usted invierte recursos, cuando usted invierte tiempo, es su vida que está invirtiendo. Cuando hay recursos, cuando hay tiempo, es la vida misma que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Amén. Es la vida que el mismo Padre Celestial nos ha dado. Entonces, que nuestro corazón se llene de toda esta gracia de generosidad para que podamos ayudar a todo aquel que necesite. Dice el apóstol, dice, como enriqueciendo, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso, hermano? Como pobres y enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Esa es la gracia del Señor. Como pobres, como necesitados, pero estamos enriqueciendo a muchos. Aunque no tenemos nada, pero lo estamos poseyendo todo. Porque esa es la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Amén. Esa es la gracia que Dios tiene preparada para nosotros, para nuestra vida y para nuestro ministerio. La gracia, las abundantes riquezas de su generosidad.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 9. Acompáñeme ahí. Mire qué hermoso es esto, porque dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más significante de los apóstoles, que no soy digno, dice, de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aquí hay un hombre de Dios que la gracia fue derramada sobre él. Cuando usted ve la vida del apóstol Pablo y da un enfoque a su vida, usted puede decir, pero ¿cómo Dios escogió a este hombre? Por eso es que él, cuando le escribe a los Corintios, le dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo no soy digno de ser llamado a este servicio, a este ministerio. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Traté mal a la iglesia de Dios. No soy digno de ni siquiera ser llamado a un servicio, porque mire lo que era antes. Y él no se siente calificado para poder recibir el llamado que Dios le está haciendo. Y muchas veces así nos sentimos nosotros, hermanos. No nos sentimos calificados, no nos sentimos aptos para poder desarrollar el servicio que el Señor ha puesto en nuestras vidas, para poder desarrollar el propósito o el ministerio que el Señor tiene en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver nuestro pasado y empezamos a recordar todo lo que hicimos en nuestro pasado. Eso es lo que el apóstol estaba diciendo. Yo no soy digno, pero si yo perseguía la iglesia, yo era así, yo era acá, yo era allá. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Empezamos a ver nuestro pasado y empezamos a ver, yo era un pecador, yo era un perdido, pero la gracia del Señor nos alcanzó. Por eso yo le decía que usted, si puede ver por el retrovisor lo que era antes y lo que es ahora, ¿qué ha pasado en su vida? Ahora, si no ha habido algún cambio, sí hay clavos, hermano, hay problemas, ¿va? Pero la gracia de Dios ha sido derramada sobre usted. Y ahora podemos ver que hasta su manera de vestir cambió. Podemos ver que hasta su manera de hablar cambió. Podemos ver que hasta su manera de tratar a las personas cambió. Hay algo diferente en su vida. ¿Y por qué fue? Porque la gracia de Dios fue mayor a los pecados o al pasado que usted tenía en su vida. La gracia fue mayor a lo que usted haya, no importa qué pecado usted haya cometido, no importa el pasado que usted haya tenido, pero la gracia de Dios es mayor en su vida. Y eso es lo que produce un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si pudiéramos entender, hermano, que no es por lo que hayamos hecho, que no es por nuestro carisma, por lo que somos, por lo que tenemos, sino que somos lo que somos por la gracia de Dios. Usted es lo que es, usted tiene lo que tiene, usted vale lo que vale, pero por la gracia de Dios que ha sido derramada en sus vidas. Entonces, la gracia no solamente es la disposición que tiene Dios para hacernos bien cuando lo merecemos, es también el poder que Dios actúa en nosotros para que sucedan cosas buenas a nuestro favor. Entonces la gracia era lo que actuaba en el apóstol Pablo de parte de Dios para hacer el servicio que Dios le había encomendado. Esa era la gracia, era el poder de Dios que actuaba en él para poder desarrollar el servicio, el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a pesar de sus errores, a pesar de los errores del pasado, de sus pecados, él no se siente digno de ser llamado. Pero aquí podemos ver la humildad del apóstol Pablo y su honestidad también. Que a pesar de sus pecados, de sus errores, de sentirse no digno, de sentirse no apto para el servicio, Dios lo había llamado para poder lograr grandes cosas en él. No te sientas indigno, no te sientas incapaz. Dios te está llamando para que tú puedas desarrollar grandes cosas en él. No te sientas indigno.
Tal vez dice, pero no tengo la capacidad de poder desarrollar este servicio. Es que no es por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios en nosotros. Dios lo va a capacitar a través de la gracia. Dios lo va a llenar de dones, de recursos para que usted pueda desarrollar el propósito que Dios tiene para su vida. Pero es la gracia de Dios en nosotros la que va a hacer eso. Es la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. No se sienta indigno, no se sienta que no puede, no se sienta que le faltan recursos, no se sienta que no es capaz. Si reconozca su incapacidad, reconozca que necesita de Dios, si reconozcamos que necesitamos el apoyo de Dios, pero que la gracia de Dios nos va a llevar a lograr cosas que jamás habíamos imaginado en nuestra vida. La gracia de Dios lo va a llevar a usted a desarrollarse en su familia, en su trabajo, en su universidad, en su colegio, donde el Señor lo tiene desarrollándose. Ahí el Señor va a derramar su gracia y lo va a llevar a lograr cosas que usted jamás se ha imaginado. Pero tiene que ser sincero con el Señor y decir, no soy digno, pero gracias que tú me has hecho digno, tú me has capacitado a través de tu gracia para poder desarrollar lo que tú quieres que yo desarrolle. Usted tiene propósito en Dios. Usted tiene un servicio, un propósito, un ministerio que desarrollar en Dios. Pero ¿cómo lo va a desarrollar? Creciendo en la gracia del Señor, conociendo que la gracia es sobreabundante y que puede suplir cualquier necesidad y que lo hace apto a usted para desarrollar cualquier servicio, cualquier ministerio, cualquier propósito para el Señor. La gracia lo hace apto. Diga conmigo, la gracia me hace apto para desarrollar los propósitos de Dios. La gracia nos hace apto, hermano. Ay, hermano, si usted viera mi pasado, ay, si usted viera, hermano, que cómo soy yo. Pero la gracia lo capacita a usted. La gracia lo ejercita a usted. La gracia lo hace capaz a usted para poder desarrollar ¿qué? El propósito, no solo de nuestra vida, sino el propósito que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, por la gracia soy lo que soy. No por lo que él había hecho, hermano, porque lo que había hecho era bien difícil y terrible. Entonces, de lo cual fui hecho, dice el ministro, amén, conforme al don de la gracia de Dios que se me concedió, según la eficacia de su poder, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia, anunciar, dice, a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Mire, ¿quién era él? Dice, el más pequeño, el más insignificante. Pero fue derramada la gracia de Dios sobre su vida y se le dio el privilegio, se le dio el ministerio de anunciar a los gentiles, de anunciar a un pueblo la riqueza del evangelio de Cristo Jesús. Entonces no se sienta usted incapaz, no se sienta digno, aunque usted se sienta pequeño, la gracia de Dios lo va a capacitar y lo va a hacer apto para desarrollar los propósitos de Dios. Amén. Entonces tenemos que ampliar nuestro panorama. Ya vio que la gracia no solo es perdón, ya vimos que la gracia no solo es redención, no solo es arrepentimiento. La gracia conlleva un montón de situaciones y necesitamos conocerlas. Hechos capítulo 7, verso 9. Hechos capítulo 7, verso 9. Cuando lo encuentra ahí me dice amén, amén, amén. Pero no para irnos, hermano, sino dice que y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Y que dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón y del rey de Egipto. Y esto lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué le dio el Señor? Aunque lo vendieron como esclavo y estando en Egipto, ¿qué le dio? Gracia. Diga conmigo, gracia. Entonces, la gracia del Señor nos da sabiduría para poder administrar y gobernar.
Mire, vamos ampliando el panorama de la gracia. Cuando usted ve la vida de José, es uno de los personajes centrales en el relato bíblico. Aparte es una figura muy preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Cristo es nuestro José, por cuyos méritos somos salvos a pesar de nuestras ofensas. Él nos invita a sentarnos a su mesa. A pesar de las ofensas que sus hermanos le hicieron y del maltrato que le hicieron sus hermanos, Él los invitó a sentarlos a la mesa, a su mesa, para poder ofrecerles un perdón, una disculpa, para poder ordenar la vida, para poder ordenar el pasado. Entonces, es una figura muy hermosa de nuestro Señor Jesús, que a través de la Santa Cena, mire, ya que vamos a tener el siguiente domingo Santa Cena, Él nos invita a su mesa a sentarnos. ¿Para qué? Para que podamos resolver las situaciones que estaban en nuestra vida o en nuestro pasado. Y es un personaje central que podemos, a través de la vida de él, podemos aprender muchas cosas. Pero en el avanzar de su vida, pareciera que su vida inicia con sueños. Él tiene sueños, grandes sueños en Dios. Pero en el transcurrir de su vida parece que se tuerce su vida. Pareciera que algo malo pasa en su vida. Sus hermanos se ponen en contra de él y lo venden como esclavo a Egipto. Lo traicionan hasta el punto de querer matarlo. Y pareciera que los propósitos, los planes de Dios que él le había mostrado se habían torcido. Pareciera que Dios se había olvidado de él. Y lo venden como esclavo a Egipto. Pero estando ahí, dice que José halló gracia delante de Faraón y delante del rey de Egipto, que era Faraón, el rey de Egipto. Entonces, pero mire qué hermoso es esto, porque a veces pensamos que por las situaciones que pasan en nuestra vida, Dios se olvidó de nosotros, o por los problemas que estamos viviendo y que estamos enfrentando, pensamos que Dios ya no está con nosotros, que los planes que Dios tenía con nosotros ya no son los mismos. Pero los planes de Dios no han cambiado para nosotros. Que a pesar de la situación que estemos viviendo, los planes de Dios no han cambiado para nosotros. Y estando José en Egipto, dice, como esclavo, Dios estaba con él y le dio gracia y sabiduría. Y esa misma gracia lo llenó de amor y lo cuidó y lo protegió y le dio promoción y lo guió para ser rescatado de todas las aflicciones que él estaba pasando. Dice que estando ahí en esa situación como esclavo, el Señor estaba con él y lo llenó de la gracia, lo llenó de esa gracia hermosa, esa gracia maravillosa. Y esa gracia le dio sabiduría, esa gracia lo llenó de amor, lo cuidó y lo protegió. Y le dio promoción y lo guió para poder ser rescatado de todas las aflicciones que había pasado. Pero esa misma gracia que estuvo en José, esa misma protección, ese mismo cuidado que Dios tuvo con José, y esa misma guianza que Dios tuvo con José, también la tiene con nosotros hoy en día. También está con nosotros y Dios tiene cuidado de nosotros también hoy en día. Si usted pone a ver su vida y todo lo que ha pasado en su vida, no me puede decir que Dios no lo ha cuidado, hermano. No me puede decir que la gracia de Dios no ha estado con usted y todo lo que hemos vivido este tiempo. No me puede decir que tal vez muchos ya no están con nosotros, pero nosotros todavía estamos aquí por la misericordia y por la gracia de Dios. A pesar de todas las aflicciones que hemos pasado, aquí estamos todavía. Pero no es por lo bueno que somos, sino por la gracia y la misericordia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Muchos ya no están con nosotros, seres queridos ya partieron, pero nosotros todavía seguimos aquí. Usted está bien sanito y come bien. Y hasta la playa va todos los días si quiere. Mire la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios todavía tiene cuidado de nosotros, a pesar de las aflicciones que estemos pasando. Pero algo muy hermoso que dice que Dios estaba con él. Es que cuando Dios está con uno, hermano, nos da paciencia y fuerza para soportar las pruebas. Cuando Dios está con nosotros, nos da la paciencia, el poder para poder soportar cada prueba.
Cuando Dios está con nosotros nos da el poder de resistir la tentación. José resistió la tentación estando en Egipto. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él y la gracia de Dios había sido derramada sobre él. Cuando Dios está con nosotros, Él nos da la sabiduría, la inteligencia, los dones para poder edificar y bendecir a otros. Dice que cuando Él estaba en la casa de su amo el egipcio y cuando estaba en la cárcel, Dios estaba con Él y le dio una sabiduría para poder administrar todas las situaciones que venían a su vida. Y dice que todo lo que venía a su mano, Dios lo hacía prosperar estando en la casa de su amo. Y de ahí lo pasaron a la cárcel y también todo lo que caía a su mano, Dios lo hacía prosperar. ¿Pero por qué era? Porque Dios estaba con él y había derramado su gracia sobre él. Es que no es el lugar donde usted esté, hermano. No es el lugar donde usted esté. Es la gracia de Dios que lo va a impulsar, que lo va a llevar, que lo va a capacitar y lo va a hacer que usted logre el propósito de Dios en su vida. Es que a veces le echamos la culpa a nuestro trabajo. Me va mal, qué mal trabajo tengo. No. Pídale a Dios que le dé la gracia, que usted pueda hallar gracia delante de su jefe, de los patrones, para que usted pueda escalar, para que usted pueda obtener los beneficios de ese trabajo que Dios le ha dado. Pero es que en la ciudad, no, es que está cerca del mar y mucha sal hay. No, no es el lugar. No es lo que vivimos, no es como la estamos pasando. Es que Dios está con nosotros y a pesar de que lo que estemos viviendo, Dios nos va a sacar adelante. ¿Puede creer eso? Que a pesar de lo que usted viviendo, Dios lo va a sacar adelante. Dios le va a dar promoción a usted. Dios lo va a poner en lugares donde usted nunca se ha imaginado. Pero ¿qué es lo que hace eso? La gracia de Dios. Entonces cuando Dios está con nosotros y su gracia es derramada sobre nosotros, nos abre puertas y pone gracia en nosotros delante de los hombres, delante del mundo, para que esas puertas se abran, para poder obtener la riqueza que hay para nosotros en esta tierra. Hermano, la riqueza no solo es allá, que muchos piensan que, Señor, cuando esté allá voy a tener todo. No. Si aquí podemos obtener todo también para esta vida. Si el Señor nos ha capacitado, nos ha dado esa gracia para poder lograr todo en esta tierra. Usted necesita lograr todo lo que Dios tiene en esta tierra para su vida. No deje nada de lo que Dios tiene en esta tierra para su vida. No deje nada. Porque imagínese ir al cielo y usted dice, hey, ese carro era el mío, pero no lo pude lograr. Ir al cielo y diga, esa chica era la mía, pero no pude hablarle, no pude decirle nada. Oh, no me pude casar, no pude hacer una familia. Hablando de cosas personales, de cosas, y no digamos todo el propósito que Dios tiene para su vida, todo el equipamiento que Dios tiene para su vida. Se quemaba por dentro usted por profetizar, pero nunca lo hizo. El Señor le hablaba en sueños, el Señor le decía, di esto, di lo otro, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque no pudimos crecer en la gracia de Dios, no pudimos entender la gracia de Dios. Que la gracia de Dios, hermano, nos dé sabiduría para poder administrar y gobernar todo lo que Dios tiene en esta tierra para nosotros, así como lo hizo con José. Después de Faraón no había nadie más grande, ¿quién? Que José. No había nadie más grande que José, porque Dios lo capacitó, lo entrenó por medio de la gracia para poder gobernar, para poder sojuzgar, para poder ejercer dominio y autoridad sobre la tierra, sobre el mundo secular, sobre el trabajo, sobre lo que ponían en sus manos. Todo prosperaba porque la gracia de Dios estaba sobre él. Mire, que la gracia de Dios le dé sabiduría a usted para poder administrar y gobernar los recursos en esta tierra. Y donde quiera que usted vaya, donde quiera el lugar donde usted esté, que Dios esté con usted y que todo lo que emprenda y todo lo que toque en sus manos prospere en sus manos.
que su trabajo prospere en sus manos, que su negocio prospere en sus manos, que su servicio, que su ministerio prospere en sus manos, porque Dios está con usted. Diga conmigo, Dios está conmigo. Es que Dios no es su enemigo, Dios está de su lado. Dios está de su lado. Dios no está con un látigo ahí esperando. Fallaste en venir para. No, Dios está de nuestro lado. Dios es su mejor aliado, Dios es su mejor socio, Dios es su mejor compañero de viaje en esta vida. Entonces, que la gracia de Dios venga sobre su cabeza para bendecirlo, como bendijo a José con las mejores bendiciones de la tierra. Dice Deuteronomio 33:16, y con las mejores dádivas de la tierra y de su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Que esa gracia que habitó en la zarza y que estuvo en José venga sobre su cabeza esta mañana y que lo pueda enriquecer y lo pueda llevar a poder lograr el propósito que Dios tiene en su vida. Amén. Que esta gracia caiga sobre su cabeza, sobre su ministerio, sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su negocio. Y que pueda recibir las mejores bendiciones de esta tierra, porque las mejores bendiciones de esta tierra están preparadas para usted y para los suyos, porque usted ama y ha decidido servir al Señor con todo su corazón. Que Dios pueda abrir una puerta hoy y que todas esas bendiciones que han estado acumuladas por diferentes situaciones puedan materializarse en su vida esta mañana. Amén. Usted recibe la palabra del Señor. Entonces, mire, Éxodo capítulo 3, verso 21. Éxodo capítulo 3, verso 21. Y yo daré a este pueblo, dice, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, os iréis con las manos, ¿qué dice? Llenas. Sino que cada mujer pedirá a su vecina, y la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro, de vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Entonces, la gracia del Señor. ¿En qué tiempo estamos, amado hermano? ¿En qué año estamos viviendo? En el año de la reivindicación. ¿Sabe qué hace la gracia del Señor? Nos hace vivir tiempos de reivindicación. Tiempos de reivindicación. Usted sabe lo que estaba pasando el pueblo en Egipto. Eran esclavos. Les habían quitado su libertad. Les habían quitado su riqueza. Les habían quitado todo lo que ellos habían logrado en su vida. Porque Dios los llevó ahí a Egipto y era un propósito de Dios, claro está. Era un plan de Dios para poder desarrollar su pueblo. Pero en medio de la dificultad que el pueblo de Israel estaba atravesando, igualmente puede ser que nosotros como pueblo de Dios estemos atravesando dificultades, problemas, situaciones difíciles, como la que hemos pasado con la pandemia en muchas situaciones. Entonces, lo mismo que pasaba con el pueblo de Dios, puede ser que estemos viviendo nosotros muchas dificultades, esclavitudes, que tal vez estamos sometidos a diversas situaciones que están pasando en nuestra vida. Pero en el transitar de esa situación, Dios se acuerda de su pueblo. Dios se acuerda de su pueblo y le dice, me he acordado de la promesa que hice a Abraham, a Isaac, a Jacob, que tus descendientes serían extranjeros en la tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos. Era un propósito de Dios, 400 años, mas yo también juzgaré a esa nación a la cual servirán, dice, y después saldréis de ahí, dice, con grandes riquezas. Entonces, su liberación de la esclavitud, del yugo de Faraón terminó en una gran victoria. Que a pesar de que estaban esclavos, el Señor les dio un nuevo tiempo. Casi más de 400 años viviendo en esclavitud, amado hermano. Se puede imaginar viviendo situaciones difíciles por mucho tiempo. Eso es lo que el pueblo estaba viviendo. Pero de repente Dios abre una puerta, abre un panorama, abre un nuevo tiempo para el pueblo de Dios.
y que es un tiempo de recuperación, es un tiempo de reivindicación. ¿Por qué le dijo esto? Porque cuando usted va al diccionario BDB y mira esa palabra que dije, despojos, cuando dice que el pueblo de Dios iba a despojar a los egipcios, habla de recuperación, habla de que tenemos que recuperar cosas que nos habían quitado. Amén. Esa es la reivindicación. Que el enemigo, que situaciones le quitó cosas a usted que eran suyas, pero el Señor trae un nuevo tiempo, un nuevo panorama, una nueva puerta donde vamos a recuperar todo aquello que nos habíamos quitado. Yo no sé si usted ha perdido algo que era suyo. Es que lo que podemos reclamar es algo que fue de nosotros. No vamos a reclamar algo que no es de nosotros. Usted no puede ir a reclamar el carro de su vecino porque no es suyo. No es suyo. Usted reclame su carro, usted reclame su casa, usted reclame su provisión, lo que es suyo. Amén. Eso es lo que vamos a reclamar en el año de la reivindicación. Entonces, la gracia nos hace vivir tiempos de recuperación. Diga conmigo, la gracia me hace vivir tiempos de recuperación. Y esta es la promesa que Dios ha dado a nuestra vida. Y este es un gran ejemplo de Dios cómo provee y trae la provisión divina a su pueblo. Pero es confiando en Él, siendo fiel. Sin duda Él proveerá para nuestro futuro, para nuestros planes y para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hará con nosotros. Amén. Dios lo hará con nosotros. Entonces, confiemos que las cosas van a mejorar este año. Tal vez usted no ve mucho avance este año, pero tengamos la confianza en Dios que las cosas van a mejorar. Diga conmigo, las cosas van a mejorar en mi vida. Van a mejorar en mi vida. Tal vez usted dice, la reivindicación, la recuperación se está tardando un poquito, yo la necesito, pero así pronto, no. Confiemos en el Señor, que Él va a dar la provisión que usted necesita y la liberación que usted necesita para que usted no pueda estar viviendo con manos vacías, sino que pueda estar viviendo con manos llenas de toda la abundancia que Dios tiene para su vida. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese tiempo de recuperación. Señor, yo necesito ese tiempo. Usted necesita pedirle al Señor, pero vehementemente, Señor, yo necesito recuperar todo lo que he perdido. Tal vez los matrimonios necesitan recuperar tiempo perdido, años perdidos en su relación. Tal vez los padres con los hijos necesitan recuperar años perdidos en su relación. Tal vez usted necesita recuperar un buen trabajo para poder traer sustento a su hogar, a su familia. Tal vez usted necesita recuperar su salud para poder sacar a su familia adelante, porque su familia no lo necesita a usted, pero necesita recuperar su salud, necesita estar fuerte, sano, fortalecido para poder salir adelante. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos dé un tiempo de reivindicación, pero con desesperación, amado hermano, con desesperación. Usted no puede decir, Señor, sí necesito esto. No, Señor, necesito esto, lo necesito. Esa es la actitud que tenemos que tener en el año de la reivindicación. Señor, necesito esto, pero pronto. Esa es la vehemencia, esa es la convicción que tenemos que tener. Señor, yo estoy reclamando lo que es mío, lo que necesito. Esa es la actitud que tenemos que tener. Pero no, Señor, si puedes darme algo este año, pues está. No. Necesitamos reclamar con vehemencia lo que es nuestro. Entonces, muchas veces el creyente falla en apreciar las riquezas que tenemos de la gracia del Señor. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre y murió por nosotros, y que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, el creyente que es hijo del rey muchas veces anda anda viviendo una vida como mendigo, y es hijo del rey. Anda con manos vacías, y Dios no quiere que usted esté con manos vacías. Dios quiere que usted esté con manos llenas, pero no lo ponga como una avaricia, no lo ponga en su corazón como algo de avaricia, sino que usted es un hijo de Dios, es todo un príncipe de Dios, y usted necesita vivir como un príncipe de Dios. Usted necesita tener todos los recursos del cielo y de esta tierra para poder alcanzar la meta que ha sido determinada para su vida. Entonces, no fallemos en apreciar las riquezas que Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere que sepamos que
cuán ricos somos, pero no por nuestra capacidad, no por nuestra carrera intelectual. No porque soy bueno para los negocios, sino Él quiere que sepamos de cuán ricos somos por causa de la gracia que ha sido derramada en nosotros. Amén. Es que es la gracia lo que produce en nosotros todo don, todo buen preciado en nuestras vidas. Entonces, algo que tenemos que entender es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted tiene que entender que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual, pero a veces nos han quitado esas bendiciones, amado hermano. ¿Y qué? Necesitamos recuperarlas. Diga conmigo: yo necesito recuperar todas aquellas bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Usted necesita recuperarlas. Yo no sé qué ha perdido usted este año. Tal vez ha perdido mucho o poco, pero necesita recuperar aquello que Dios le entregó en sus manos. Hechos capítulo 6, verso 8. Ahí vamos a ir terminando ahí, hermano. Y quiero que me acompañe a leer esto. Y Esteban, lleno de gracia, dice, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire qué hermoso es esto, porque la gracia nos conduce y nos hace aptos para poder desarrollar prodigios y señales en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en medio del pueblo. Entonces, prodigios, señales, milagros, al mismo tiempo casi tiene una similitud, porque va más allá de nuestras capacidades, va más allá de lo que nosotros podemos hacer, sino que es una intervención divina que es ejecutada por Dios para realizar una obra, una gracia en medio de cualquier situación que podamos estar pasando. Entonces, los prodigios y los señales van más allá de nuestra capacidad, pero es la gracia de Dios que produce, es la intervención divina de Dios en nuestras vidas y que es ejecutada para realizar un propósito y una obra de misericordia y de gracia hacia una persona, hacia un pueblo, hacia una nación. Esteban entendía que la gracia de Dios que estaba en él también era el poder de Dios que estaba en él. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué dice? En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Mire lo que produce la gracia de Dios. Entonces, las señales y los prodigios nos ayudan a creer en momentos de incredulidad y de dificultad. Que la gracia de Dios, amado hermano, nos conceda hacer señales y prodigios a favor de nuestra vida, a favor del pueblo de Dios. Mire, y estas señales, dice Marcos 16, 17, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y así beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero qué hace eso? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace que nosotros podamos movernos en señales, en prodigios y milagros. Entonces, las señales tienen que seguirlo a usted. Los prodigios, los milagros tienen que seguirlo a usted. Pero no es porque cuánto ayunamos, no es porque cuánto oramos, es parte del propósito. Pero no es eso, sino que la gracia de Dios en usted. Si usted pone las manos sobre un enfermo, no, ¿a qué poder tengo? No, es la gracia de Dios. Si ni tan siquiera oró, creo, pero Dios obró y sanó al enfermo. Usted puso la mano por aquella persona y fue liberada. Hoy sí ando poder. No, es la gracia de Dios. No nos creamos mucho, sino que es la capacidad divina, la intervención divina que está más elevada de nuestras capacidades para hacer una obra de misericordia, una obra de amor en aquel que lo necesita. Esa es la intervención divina, ese es el hacer prodigios y milagros, la intervención de Dios
a favor de aquel que lo necesita. Entonces, que el Señor nos conceda esta gracia esta mañana de hacer señales, prodigios y milagros, no solo en nuestra vida, sino para el pueblo de Dios. Amén. Que el Señor le conceda a usted y use sus manos, que donde usted ponga sus manos sobre los enfermos sanen y reciban salud, reciban provisión y reciban dirección y liberación para el propósito de Dios. Que el Señor le conceda a usted esta mañana el hacer prodigios y milagros. Que el favor de Dios y la intervención divina esté a su favor y en su vida, para que el Señor pueda obrar de una manera poderosa. ¿Sabe qué? Necesitamos ver milagros, hermano. Necesitamos ver prodigios en nuestros hogares, en nuestros pueblos, en nuestro país. Necesitamos ver cambios, necesitamos ver cosas del cielo en nosotros. Necesitamos ver sanidades, liberaciones. Necesitamos que Dios intervenga poderosamente en nuestra vida, pero con el poder de Él, con la gracia y la capacidad de Él a favor de nosotros. Yo no sé si usted quiere ver milagros, pero yo sí quiero ver milagros. Yo sí quiero ver que el enfermo sea sanado. Yo sí quiero ver prodigios, señales, no solo en mi vida, sino en el pueblo de Dios. Tito 2:10 dice: porque la gracia de Dios, Salvador nuestro, ha iluminado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria y justa y religiosamente en esta vida. ¿Sabe qué hace la gracia de Dios? Nos enseña a vivir. Diga conmigo: la gracia me enseña a vivir. La gracia nos enseña a vivir, amado hermano. ¿Y cómo nos enseña la gracia? Nos enseña a renunciar a la impiedad. Debemos rehusarnos a todo aquello que se oponga a Dios y a las leyes de Dios. La gracia nos enseña a renunciar a toda maldad, a toda iniquidad en nuestras vidas. La gracia nos enseña a renunciar a todos deseos mundanos en nuestra vida. Debemos de rehusarnos y oponernos a todo deseo intenso de codicia, de concupiscencia, de pasiones terrenales. Todo lo que va en contra de lo espiritual y todo aquello que se opone a Dios debemos renunciar. Entonces, la gracia nos enseña a vivir una vida sobria, nos enseña a vivir una vida con dominio, una vida con gobierno, una vida con autoridad, sujetando todas pasiones y deseos al nombre de Cristo. Pero para ello es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, la gracia nos enseña a vivir justamente. Nos hace vivir de una manera diferente. Cuando alguien es llamado por Dios a su servicio, lo hace vivir de una manera diferente. La gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente, es ser reverente, es ser temeroso de Dios, es siempre tener un canto de alabanza a Dios, un temor y un respeto a Dios. Y la gracia nos hace vivir aguardando el regreso de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Para qué nos enseña la gracia? A vivir para que podamos encontrarnos con nuestro Señor algún día. Para eso nos están enseñando muchas cosas, muchas situaciones en nuestra vida, para poder encontrarnos con nuestro amado en su venida. Yo no sé si usted anhela la venida de su amado, pero nosotros sí la anhelamos, amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? Nos enseña a vivir para que podamos tener un encuentro con nuestro amado. Nos enseña a vivir, a cómo comportarnos, a cómo vivir, a cómo expresarnos, a cómo desarrollarnos en esta vida, a cómo tratar a los demás. Entonces, la gracia nos enseña, nos entrena, nos disciplina, nos educa, nos corrige. Que la gracia de Dios nos enseñe esta mañana a vivir en este mundo de una manera justa, de una manera honorable, hasta que Él venga a nuestro encuentro. Amén. Que la gracia del Señor lo enseñe a usted a cómo comportarse mientras esperamos su venida. Que la gracia del Señor le enseñe a usted a cómo vivir, a cómo corregir errores, a cómo corregir su manera de comportarse, a cómo vivir delante del mundo, a cómo enfrentar las situaciones difíciles que muchas veces enfrentamos, porque eso es la gracia, nos disciplina, nos entrena, nos enseña. ¿Pero para qué?
para tener un encuentro real, el encuentro que anhelamos con nuestro amado un día. Porque ese es el propósito de estar aquí, amado hermano, de todo. Tener el encuentro anhelado y deseado con nuestro Señor Jesucristo algún día. Yo no sé si usted lo anhela, pero nosotros sí lo anhelamos. Entonces, mire qué hermoso es esto, porque iniciamos diciendo que Dios ha mostrado su gracia y que por medio de su Hijo Dios nos regaló su gracia y nos dio muchas cosas, pero también no solo quiere mostrarnos esa gracia, Él quiere darnos las abundantes riquezas de su gracia. Y también tenemos que entender que la gracia de Dios es sublime, es incomparable. La gracia de Dios es extraordinaria, es impresionante, es multiforme. Entonces yo quiero que ahí donde usted está me acompañe. Me acompañe para poder ministrar esta palabra del Señor y que podamos ser bendecidos y que la gracia de Dios pueda ser derramada esta mañana sobre su vida mayormente, multiformemente, extraordinariamente, impresionantemente. Amén. Ahí donde está, póngase de pie ahí donde está esta mañana. Hablamos que la gracia de Dios nos enriquece. Hablamos que la gracia de Dios nos hace abundar en generosidad. Vimos que la gracia de Dios nos hace aptos para desarrollar un ministerio, un servicio. Que la gracia de Dios nos da sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder administrar y gobernar en este mundo. Pero también la gracia de Dios nos hace vivir tiempos de reivindicación. La gracia de Dios nos hace vivir y experimentar señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Pero también la gracia de Dios nos enseña a vivir para tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Nos enseña a vivir, nos corrige. Si nos corrigen es porque necesitamos ser corregidos. Si nos instruyen es porque necesitamos ser instruidos. Si nos capacitan es porque necesitamos la capacidad que viene del Espíritu Santo. Pero yo quiero que esta mañana usted piense en la gracia de Dios, en la multiforme gracia de Dios. Dígale al Señor: bendita gracia, bendita gracia, bendita gracia. Porque éramos unos perdidos, porque éramos alguien por quien nadie daba nada, porque a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que vivimos, de lo que hicimos, a pesar de los pecados que cometimos, a pesar de los fracasos, a pesar de las culpas, a pesar de las injusticias que hicimos, a pesar de nuestro pasado oscuro, Él nos alcanzó y nos hizo entrar a esta gracia maravillosa. Dile al Señor: gracias, Señor. Gracias porque te has acordado de nosotros. Gracias porque no has visto nuestra bajeza, no has visto nuestro pasado, no has visto nuestros errores, sino que tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste a esta gracia en el nombre de Jesús. Si alguien necesita la gracia multiforme del Señor, hoy yo quiero hacer un llamado primeramente. Si alguien quiere aceptar al Señor en esta mañana, si hay alguien que no conoce al Señor y se siente indigno, pero ¿cómo el Señor me va a aceptar a mí? Si yo tengo un pasado oscuro, el Señor no va a poder perdonar los pecados que he hecho. El Señor no va a hacer misericordia de mí, de todo lo malo que he hecho. Pero déjame decirte que la gracia del Señor es mayor que tus pecados, que la gracia del Señor es mayor que tus errores. Si estás ahí y quieres tomar la decisión y quieres entrar a esta gracia infinita, esta gracia multiforme, y quieres decir: Señor, yo quiero abrir mi corazón y quiero que entres en mi vida. ¿Hay alguien que quiera aceptar al Señor esta mañana? Ahí donde está, hay alguien que no conoce de Cristo y quiere decirle: yo quiero aceptarte, yo quiero vivir en la gracia. Hay alguien también que quiere reconciliarse con el Señor, que se sienta indigno porque falló. Hay alguien que se siente indigno, que dice: el Señor no me perdona, ¿cómo voy a volver a sus pies? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Ven esta mañana. Aquí está la gracia del Señor para tu vida. Aquí está el perdón de Dios para tu vida.
No quisiera decirle al Señor hoy, esta mañana, quiero volver a ti. Quiero volver a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me alcanzó. En el nombre de Jesús. Tu gracia, oh Dios, me restauró. Oh, tu gracia sobre mí se derramó. El Señor quiere derramar su abundante gracia sobre su vida esta mañana. Gracias, oh Dios. ¿Hay alguna necesidad que tenga? Venga. ¿Hay algo que le falta? Venga aquí. Aquí está el altar abierto para su vida. Me restauró. ¿Hay alguna situación que está pasando? Oh, tu gracia. Él va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Iglesia, hay algo que te falta, hay algún don que necesitas. Aquí están los regalos de Dios para tu vida. Venga a recibir la multiforme gracia de Dios. Tu gracia. Vamos, vamos. ¿Quieres que el Señor te use en dones, en profecía, en milagros, en señales, en prodigios? Venga, aquí está la puerta abierta. Hoy el Señor quiere derramar tu gracia sobre su vida. Hoy el Señor quiere derramar su gracia sobre su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por amor, hoy tengo. No se quede ahí en el nombre de Jesús. Hay provisión divina para su vida. Así como la iglesia en Corinto no le faltaba nada. Hoy el Señor quiere que no le falte nada a su vida. En el nombre de Jesús. Falta algo en tu vida, en tu familia. Ven, el Señor quiere suplir esa necesidad hoy. Falta algo, hay algún vacío en tu vida que necesitas ser lleno. Aquí está el Señor para ti en el nombre de Jesús. Hay un milagro que necesitas esta mañana en el nombre de Jesús. Aquí está tu milagro hoy. Hay una respuesta que necesitas para tu vida esta mañana. Ven, aquí está tu respuesta en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor se derrame esta mañana sobre tu vida. Que la gracia del Señor se derrame sobre tu familia. Que la gracia del Señor se derrame sobre tu trabajo, sobre tu empresa, sobre tus negocios. Que el Señor te haga abundar en todas las cosas. Que el Señor te prospere en todas las cosas. Que el Señor te dé perdón. Que el Señor te dé capacidad de gobernar en el nombre de Jesús. Sobre mí se derramó. Por amor, hoy tengo redención. Oh sí, bendita gracia del Señor. Bendita gracia que nos alcanzó. Gracias, Dios. Recibe esta mañana lo mejor de la gracia para tu vida. Recibe esta mañana las mejores bendiciones de Dios para tu vida. Recibe esta mañana, conforme a la gracia de Dios, las mejores bendiciones de la tierra para tu vida. Que lo mejor de esta tierra sea para tu vida. Que lo mejor de tu familia sea para tu vida. Que las mejores bendiciones sean para tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias sobre mí se derramó. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.
Reciba la gracia del Señor esta mañana. Oh, tu gracia Hay un derramamiento de su gracia esta mañana. Oh, bendita gracia. Hoy tengo Bendita gracia. Bendita gracia. Tu gracia, oh Dios, me alcanzó. Tu gracia, oh Dios, me restauró. Oh, tu gracia sobre mí se derramó. Por amor, hoy tengo redención. Tu gracia, oh Dios, me alcanzó. Ahora, en el nombre de Jesús, Gracias, oh Dios, hay una gracia especial esta mañana que está siendo derramada sobre esta casa. Está siendo derramada sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús. Por amor, Oh, ya no seremos más terreno infértil. La gracia que hoy está siendo derramada tendrá fruto en nuestra vida. Ya no somos más una iglesia infértil, sino que el vientre de esta casa ha sido preparado. restauró. La semilla que caiga a esta casa ya no quedará más infértil, sino que dará su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Su gracia, su gracia. Aleluya. En el nombre de Jesús. La gracia liberta. La gracia liberta en el nombre de Cristo. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Tú eres casa del Espíritu Santo. Tú eres casa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Oh, tu gracia. Aleluya. Me alcanzó. Aleluya. En el nombre de Jesús. Abrazamos la palabra que ha sido ministrada esta mañana. A Pablo le dijeron: Pablo, que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitamos nosotros es la gracia del Señor. Todo lo que necesitamos es la gracia del Señor. Y esta mañana el Señor ha venido a llenarnos de su gracia. Todo, hermano, todo lo que tú necesitas es la gracia del Señor. Es tan poderoso esto que necesitas un cambio aún en tu economía. Todo lo que necesitas es la gracia del Señor. Necesitas un cambio en tu casa, quizás con tu cónyuge, con tus hijos. Necesitas cambio. Todo lo que necesitas es la gracia del Señor. ¿Quieres una evolución espiritual? No necesitas de otras cosas. Necesitas la gracia del Señor.
y Él te va a llevar a esas otras cosas que a veces creemos que son las que necesitamos. Pero esta mañana levante sus manos como una señal al cielo de que recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la gracia del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La recibimos. Somos una iglesia llena. Somos una iglesia llena de la gracia del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos con bien, Señor. Que tu mano poderosa nos guarde. Bendice al equipo de obreros, Señor. Bendice estas vidas, estas vasijas que se llenan para venir y vaciarse aquí entre nosotros. Recibimos toda la bendición que nos has enviado por parte de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.